antes, creo que va a ser muy nutrido. Les agradezco la atención por este evento. El médico Humberto, el subsecretario de Ganadería y Pesca, les agradece su asistencia y les envía un cordial saludo. Él sabe que estamos en este momento en este evento virtual. El tema que hoy nos une es diseño de predios o apícolas en sistemas agrosilvopastoriles. Ese es un tema muy importante. En inicio, debemos reconocer la importancia que tiene la abeja como insecto polinizador. La literatura, los científicos dicen que entre el 60 y el 70% de los vegetales que consumimos es gracias a insectos polinizadores como son las abejas. También debemos reconocer que a nivel mundial cada vez es más difícil alimentar a estas abejas. Se tiene que estar alimentando con alta fructuosa, que es un derivado es un azúcar, un derivado dulce de lo que es el maíz. Eh, Inclusive Albert Einstein decía que cuando la abeja desaparezca, que lo mismo en 3 años desaparecía el ser humano. En este momento tal vez no lo creo, porque hay también el agua poliniza o el aire o distintos insectos, pero démosle la importancia a la abeja. Eh, Miren, durante todo este sexenio, el médico Humberto ha promovido un programa eh, del el establecimiento de sistemas silvopastoriles. Esto se refiere a hacer rentable las unidades de producción pecuaria, considerando el bienestar animal y la diversificación productiva. Este tema cae muy bien en el tema de la diversificación productiva. El objetivo es empoderar económicamente a los ganaderos, que todos los ganaderos tengan un plan A, que es su trabajo, pero también un plan B o un negocio que les permita mejorar su economía. Eh, es bonito sembrar árboles que den flor, es hermoso alimentar a las abejas, pero realmente también un buen sentido es vestir de colores el rancho, que cada año se vea floración en el rancho. Y pensar que aparte de esas flores, porque uno alimenta a los microorganismos del suelo, a la familia y también a las abejas, todos tenemos esa misión de alimentar esas tres bocas. Pero aunado a ello, el negocio, aparte de que son árboles melíferos, también son maderables. Ahí está una propuesta económica que nos ofrece, que nos promueve el subsecretario de Ganadería y Pesca. Sean todos bienvenidos, espero que sea de mucha utilidad. Los ponentes, el biólogo Tello y el médico Tomás, tienen mucha experiencia en el tema, sin duda les dejarán muy buen sabor de boca. Bienvenidos todos. Muchas gracias. Gracias, bióloga. Muchas gracias, ingeniero. Y bueno, para ponerlos en contexto, me gustaría comentar con ustedes las síntesis curriculares de mis compañeros, del biólogo Tello y del médico Tomás, para que ustedes sepan con quién estamos hablando el día de hoy. ¿Sale? El biólogo Luis Alberto Islas Tello es egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo con una sólida formación botánica. Se especializa en el manejo de germoplasma, viverismo y la implementación y diseño de procesos de restauración ecológica y productiva. Ha colaborado con instituciones dedicadas a la conservación y restauración de ecosistemas, siendo explorador, colector de semillas y coordinador de proyectos de restauración de instituciones como Kew Gardens, en el Banco de Semillas de la UNAM, ProNatura Veracruz, ProNatura México, la Red de Viveros de Biodiversidad y la Subsecretaría de Ganadería y Pesca. Además, ha realizado la publicación de investigaciones científicas enfocadas en el estudio y conservación de los recursos filogenéticos del estado de Hidalgo y el descubrimiento de una nueva especie de árbol en el bosque mesófilo de montaña en el estado de Veracruz. Sus habilidades técnicas abarcan desde el manejo de la flora nativa, la colecta de germoplasma, el manejo de bancos de semillas, viverismo forestal, cultivos in vitro, hidroponía,
sistemas productivos agrícolas y ganaderos, el cultivo de hongos saprobios y micorrizógenos, hasta el manejo de apis y meliponas. Y hablando de meliponas, también tenemos para contribuir con este bonito curso al médico veterinario zootecnista Tomás Andrade Domínguez, quien es especialista en el manejo de vida silvestre, meliponicultor de 20 años de experiencia en el manejo integral de abejas nativas con diseño de predios apícolas para la restauración de unidades de producción rural. Sus aportaciones a la meliponicultura son las siguientes: programas de capacitación para el manejo y conservación de abejas nativas, diseño y manejo de cajas tecnificadas para meliponas, implementación de meliponarios en sistemas agroforestales, organización y constitución de cooperativas con meliponicultores. Ambos son extensionistas pecuarios de la Subsecretaría de Ganadería y Pesca de la SEDARPA. Y bien, ahora les cedo la palabra. Cualquier duda que ustedes tengan en el transcurso de la sesión, pueden ir anotándolas en el chat para que al final se pueda solventar estas dudas, ¿sale? Sin otro particular, les dejo la palabra al biólogo Tello y al médico Tomás. Voy a compartir pantalla entonces. ¿Listo? ¿Ya se ve? Sí se ve. Bueno, pues buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Luis Alberto Islas Tello. Soy biólogo y trabajo, bueno, actualmente soy extensionista de la Secretaría de Ganadería y Pesca y esta plática la doy junto con el médico veterinario zootecnista Tomás Andrade, con el cual hemos desarrollado una estrategia para unir el campo de la restauración y el manejo de las abejas meliponas y su conservación. El título de la plática es el diseño de predios apícolas en sistemas agrosilvopastoriles. Pues antes que nada me gustaría agradecer al médico veterinario tecnista Humberto Amador Zaragoza, subsecretario de Ganadería y Pesca. Para mí es muy interesante todas las estrategias políticas desarrolladas, ya que pues de alguna forma es muy interesante ver que la ganadería se ha vuelto o ha generado posibilidades para promover la conservación de los ecosistemas. También quiero agradecer al ingeniero Gumaro González por permitir y dar acceso a este tipo de talleres, y pues a mis compañeros y al extensionismo pecuario, pero también a los productores que nos han dado muchísima información. Por otro lado, el temario del día de hoy, bueno, este es el temario, para no ser más largo y estarlo leyendo, bueno, voy a iniciar con la plática. Los objetivos en particular es promover la restauración de ecosistemas y la conservación de polinizadores nativos a través de prácticas sostenibles que aumentan la biodiversidad y la productividad de las unidades de producción pecuaria. De manera general, pues esta plática es introductoria para todas aquellas personas que están interesadas en iniciar en estos procesos, y también para aquellas personas pues que ya son productores y que ya tienen conocimiento sobre el tema o que ya están trabajando con abejas. Esta es una invitación para entrar en este nuevo proceso de manejo. Bueno, los sistemas silvopastoriles son sistemas que se han desarrollado a lo largo de este tiempo debido a que las necesidades del campo son otras. Antes lo que se necesitaba es una ganadería donde se pudieran tener muchas cabezas de ganado. Esta ganadería lo que hacía era tomar el terreno y de alguna forma transformarlo en pastizales, pues para poder dar nutrientes o alimento al ganado. Esto se tenía o se tiene como idea debido a que mucho del ganado que nosotros tenemos tiene origen en otros países, y este ganado está asociado a grandes extensiones de praderas, pues con pastos. En nuestro país somos un país con una geografía muy compleja, las montañas, valles, ríos. Entonces, a veces este proceso de volver todos los terrenos pues, pastizales, pues ha causado la degradación de los ecosistemas. Sin embargo, nuevas estrategias han sido desarrolladas debido a que estos terrenos que ya llevan muchas generaciones siendo trabajados como predios ganaderos, de alguna forma se han visto degradados por la pérdida de nutrientes en el suelo, ya que como en la imagen de la derecha, ustedes pueden ver, pues es un pastizal que tiene árboles relictos distribuidos al menos
30 árboles por hectárea. Entonces, en las selvas que tienen un ciclo de nutrientes muy acelerado debido a que tienen alta humedad y altas temperaturas, aceleran la descomposición. Por lo tanto, los suelos de la selva constantemente necesitan que haya materia orgánica en descomposición, reintegrándose al suelo y esto devolviéndose a las plantas para volver con su ciclo. Pero al ver este sistema o este ciclo roto, pues de alguna forma estos suelos no se han podido regenerar. Por lo tanto, surge estos sistemas llamados silvopastoriles. ¿Qué es? Un sistema silvopastoril es la asociación entre pastos y árboles. Y estos árboles no solo son para dar sombra, también son árboles que, pues en su mayoría, son árboles que tienen un alto porcentaje de proteínas en sus hojas y tienen una aceptabilidad o palatabilidad para el ganado. Por lo tanto, el ganado lo acepta bastante bien y tiene un mayor porcentaje de proteínas. Estos sistemas pueden aumentar la calidad del ganado debido a que pues, son pastos. Los pastos que se siembran tienen 10% de proteínas, pero si tú tienes un suelo no muy bien cuidado y un poco compactado y sin nutrientes, pues realmente va a tener poco porcentaje de proteínas. Si te vendieron un pasto que tenía 10%, realmente ese pasto va a tener como 4% de proteínas. En cambio, hay plantas como la leucaena, que bueno, no todos los conocerán, pero son árboles de la familia leguminosa, familiar de los frijoles, de las habas, que tienen raíces con nódulos de cianobacterias. Esta es una interacción que desarrollaron para poder crecer en suelos pobres, nutrirlos y comenzar un proceso natural de regeneración. Pero estos árboles, además, como tienen estas cianobacterias y están regenerando el suelo, pues estos nutrientes son asimilados por la propia planta y provocan que tengan forrajes u hojas que pueden ser digeridas por el ganado y tener un mayor porcentaje de proteínas. Es decir, vas de pastos de 4% de proteínas a árboles con 20% o más de proteínas. La otra planta que tenemos aquí al medio es un cacahuatillo forrajero, la de la flor amarilla, y bueno, el resto son semillas. Y en la parte de abajo es la manera en que solemos distribuir los sistemas silvopastoriles, es decir, en los terrenos donde ya no hay árboles, están distribuidos de manera azarosa, lo que se hace es trazar curvas a nivel a una cierta altitud y en esas zonas se siembran los árboles, como se puede ver en la imagen. Entonces hay pasillos de árboles, pasillos de forrajes, de pastos, pasillos de árboles, pasillos de pastos. Y como comentaba el ingeniero Gumaro, estos árboles pues tienen una diversidad multifuncional, es decir, pueden ser aprovechados como especies melíferas que proporcionan néctar para las abejas, son especies maderables, son especies que tienen características para restaurar ecosistemas y también para brindar refugio a la fauna silvestre. Por otro lado, están los sistemas agroforestales. Estos sistemas se caracterizan por ser un sistema de cultivo asociado a árboles, es decir, no son monocultivos, no solo siembran una especie de planta y ya, no digamos una hectárea de chiles y ya, sino tendría que ser una hectárea del cultivo asociada a un porcentaje de árboles que nos brinde la sombra necesaria para poder tener ese cultivo. Es decir, si yo pongo el cacao o la vainilla a pleno sol, no puedo tener ese cultivo. Necesariamente necesito tener árboles que me brinden una sombra. Pues ya hay cultivos tecnificados, pero a grandes rasgos el sistema agroforestal es esto, un cultivo asociado al manejo de árboles que te brindan sombra. Además de también te dan un plus que es las maderas, mieles, entonces puedes tener vainilla con maderas y árboles que también te dan néctar. Por otro lado, pues obviamente la densidad de siembra de los árboles te da una sombra, pero antes de tener esa sombra definitiva, si tú inicias en un terreno muy degradado, tendrías que pensar primero en una sombra temporal, es decir, sembrar maíz o plátano para que cuando tú siembres tu café, tu cacao, tu vainilla, se generen en menos de un año una sombra y un microambiente para que se pueda desarrollar ese cultivo y posteriormente establecer o al mismo tiempo establecer los árboles de sombra, pero se van a tardar unos años en crecer y generar la copa suficiente para dar la sombra que necesitamos. Y también considerar un proceso que se llama, bueno, son estadios sucesionales, pero esto lo voy a decir más adelante. Es la siguiente, es esta diapositiva. La sucesión ecológica, ¿por qué es importante? Porque yo tengo ganas de tener un cultivo o de tener ganado en mi terreno, pero yo no puedo tenerlo sin conocer las características en que se encuentra ese terreno. ¿Por qué luego yo argumento que no es bueno hacer las reforestaciones masivas? Porque la gente no estudia en qué terreno va a sembrar, simplemente agarra cualquier terreno y agarra cualquier planta y siembran todo.
y es posible que esos árboles se mueran porque ni siquiera pertenecían a ese estadio sucesional y no toleran las condiciones. Entonces tenemos terrenos que están muy degradados, que tienen solo la roca madre o un poco de suelo. El suelo es la capa fértil que tenemos de la tierra que genera que tenga nutrientes el suelo y podamos tener cultivos. Y del otro extremo están los suelos muy conservados donde los bosques o se les llama zonas clímax, es donde están muy conservados los bosques. La diferencia entre las zonas muy degradadas y las zonas clímax es que tienen distintos requerimientos de luz, de nutrientes, de agua, y en ambos se encuentran distintas especies. Por lo tanto, si yo pongo una especie que se encuentra en zonas degradadas, que les llamamos especies pioneras, ¿por qué? Porque están hechas para crecer en zonas pobres y que regeneran el suelo, lo metemos a un bosque clímax o un bosque muy conservado, estas plantas te toleran todas las condiciones adversas de sol directo y suelos compactados, pero no te toleran la sombra, que es lo que tendría una selva conservada. Por lo tanto, esa planta no se establecería. Por eso es muy importante conocer en qué estadio sucesional se encuentra nuestra planta, nuestro terreno. Si es un terreno muy degradado, meter plantas pioneras. Si es un terreno que ya tiene vegetación, puedes empezar a meter plantas pioneras y secundarias. Si ya tiene árboles y se empieza a formar una copa, pues ya empezar a enriquecer con plantas que necesitan sombra, tipo árboles que van a durar 200, 300 años, y al final, pues ya solo enriquecer en las zonas clímax con especies que ya están desapareciendo en la región. Otro de los conceptos que son muy importantes de entender, bueno, también tenemos que entender que existen muchas estrategias de restaurar o regenerar un terreno. Están los sistemas agroforestales, los sistemas agrosilvopastoriles, pero también están otras corrientes teóricas o prácticas que están presentes. Hablamos también de la permacultura, que no solo incluye sembrar árboles, sino también tiene ideas de formas de vida. Están otros conceptos que yo no apoyo mucho, que se llaman bosques comestibles, porque realmente para mí un bosque pues es comestible por sí solo. Entonces para mí es importante que no se confunda un huerto con un bosque, pero vi que tienen estos conceptos confundidos, la estructura y la forma de vida, y son conceptos muy relacionados. La sucesión ecológica es los distintos estadios en los que se encuentra la vegetación, desde una zona muy degradada hasta una zona muy conservada. La estructura se refiere a los componentes de la vegetación en un gradiente altitudinal y en el horizonte, es decir, el dosel de la selva es la parte más alta de las selvas, es la copa de los árboles. El estrato medio es la zona donde se combinan los arbustos y los árboles, y el sotobosque es la zona baja de los árboles, digo, de los árboles, de los ecosistemas. Entonces, el dosel obviamente recibe más luz y el sotobosque recibe menos luz, pero no se refiere a la cantidad de luz al hablar de estructura, se refiere a qué parte de la estructura del bosque ocupa. En cambio, las formas de vida son los árboles, arbustos y hierbas, pero a veces los confunden y piensan que los árboles ocupan la parte alta de los ecosistemas y las hierbas las partes bajas. Y eso es un error. Las formas de vida también tienen representantes en distintas estructuras de los bosques, es decir, hay hierbas que tenemos asociadas a zonas bajas de la selva, en suelos que necesitan mucha sombra, y hay hierbas como las orquídeas, como otras plantas que están en la copa de los árboles como epífitas. Entonces, tenemos que distinguir entre sucesión ecológica, estructura y formas de vida. Una vez que ya entendemos esto, podemos pasar a los sistemas agrosilvopastoriles o sistemas agroforestales. Es lo mismo, los agrosilvopastoriles incluye ganado, árboles y cultivos, en los agroforestales es cultivos y árboles. En este caso, los agroforestales, un sistema es la vainilla, es uno de los sistemas más conocidos. ¿Por qué? Porque no es algo nuevo, es algo que desde la antigüedad se ocupa. ¿Por qué? Porque la vainilla es una orquídea que es una enredadera, por lo tanto necesita trepar árboles para poder desarrollarse. Entonces, en los cultivos tradicionales de vainilla se ponen árboles y la enredadera. La que tenemos en la imagen es una vainilla planifolia, bueno, se llama vanilla planifolia. Y
Este es su flor. Pongo la imagen de la flor porque generalmente nos ponen otras orquídeas en los comerciales. Esta es una vaina verde de vainilla y esta es una vaina ya beneficiada, ya tratada, ya trabajada, fermentada para poder generar el aroma que tiene la vainilla común. En este caso es súper interesante porque hay muchas especies de vainillas, pero en particular la más famosa y la más utilizada y de valor comercial es la vainilla planifolia. Esta especie durante años, obviamente, bueno, es originaria de México, durante años no se cultivó fuera de México, pero se empezó a cultivar en otras regiones posterior a que se descubrió cómo polinizar esta vaina, esta planta de manera artificial, porque cuando no se sabía cómo hacer, se dependía de polinizadores. Una vez que se supo cómo hacerlo de manera manual, esta planta se la llevaron a otras regiones del mundo y Madagascar se volvió el país donde se produce una mayor cantidad de vainilla. Existen otros sistemas de producción de vainilla, estos son tecnificados en general, se pone muy junta toda la planta, tipo líneas de maíz, cada metro se pone una planta, se ponen tutores artificiales, espaguetis, como en el caso del jitomate, y se crean invernaderos o mayasombras con sombras artificiales. Y en este lugar, obviamente, no puede haber polinizadores, por lo tanto, tiene que haber 100% una polinización manual. En la vainilla tiene que ocurrir polinización manual. ¿Por qué? Porque de cada 10 flores, 4 son polinizadas. Entonces tendríamos una merma de la producción de frutos de un 60%. Por lo tanto, se utiliza la polinización manual cuando existe acceso a los polinizadores, pero en este tipo de sistemas, al ser cerrados, toda la polinización es manual. Aquí en las orquídeas lo que ocurre es que las orquídeas tienen la parte femenina y masculina fusionada en un solo órgano llamado columna. La parte de enfrente es la antera, que es la parte masculina, y este orificio, no sé si se logre ver, es la parte femenina. Entonces la gente lo que llega es quita esta parte que se llama rostelo y pasa la parte masculina a la parte femenina y se autopolinizan las plantas. Esto, imagínense, son 2000 plantas por vivero, se hace de manera, y cada planta tiene, no sé, 20, 30 flores. Entonces, esto se hace en todo el vivero de manera manual. Entonces, bueno, este tipo de sistemas, ¿qué tan recomendables son para zonas conservadas? Porque la vainilla se puede asociar a zonas conservadas porque es una planta silvestre, pero si ya la llevo a un cultivo tecnificado, yo tendría que tirar la selva o los acaguales que ya se están regenerando. Por lo tanto, surge esta nueva propuesta que hacemos, que es un sistema vainilla asociado a polinizadores nativos. Sí hacemos un cultivo de vainilla de manera más, bueno, la estructura del cultivo es más cercana, la ponemos también a 1 metro, sin embargo, los tutores son plantas vivas, generalmente cocuites o algunas leguminosas. No ponemos malla sombra y la sombra la genera la propia planta y plantas que ponemos alrededor que generan una sombra extra. Aquí lo que ocurre es que también podemos aprovechar, porque en México tenemos una diversidad amplia de vainillas, no solo la vainilla planifolia, que de alguna forma se dice por ahí que ya se extinguió su polinizador, otros dicen que no, pero tenemos vainillas de importancia comercial como la vainilla purpona, que es una vainilla que se da en las selvas de México, principalmente en el sur, y la vainilla insignis, que está pegada a Campeche, Quintana Roo y la península, que también produce aromas y tienen polinizadores. ¿Qué polinizadores? Principalmente abejas del género, de la tribu Euglossini, que son las abejas polinizadoras de orquídeas, estas abejas metálicas. ¿Y qué ocurre aquí? Que al permitir que un porcentaje de las vainillas sean polinizadas por polinización cruzada, significa que hubo un intercambio de genes en la polinización y generalmente estos frutos llegan a tener concentraciones más altas de algunas moléculas. Por otro lado, estos sistemas promueven la conservación de la flora y de la fauna. La conservación in situ, pues tendría que ser, nosotros para poner un sistema agroforestal, obviamente necesitamos árboles y para esos árboles colectamos semillas utilizamos árboles que podrían estar en peligro de extinción y bueno, flora nativa en general. Estrategias de conservación in situ se refieren a conservación en la zona, es decir, yo conservo la vainilla en sus ecosistemas naturales, yo conservo la vainilla en sistemas pastoriles donde naturalmente se distribuye, en jardines etnobotánicos regionales donde esta planta también se distribuye, y de manera ex situ
son tomar esas plantas que podrían estar en peligro de las zonas de distribución natural y llevarlas a bancos o reservas de semillas, a viveros, a jardines botánicos o a sistemas agrosilvopastoriles donde alguna vez se reportó naturalmente la distribución de estas plantas, pero ya está extinta regionalmente. Nosotros hacemos un enriquecimiento al reintroducirla. Una cosa importante al manejar abejas, hacer procesos de restauración y empezar a colectar semillas es conocer la fenología de las flores. ¿A qué me refiero con fenología? La fenología es el proceso de crecimiento vegetativo, floración, formación del fruto y formación de semillas y dispersión de semillas por parte de la planta. Esto ocurre en un ciclo a lo largo del año. Es decir, una planta podría iniciar su floración en enero, formar frutos en marzo, soltar las semillas en julio y estar en crecimiento vegetativo o en descanso en invierno. ¿Por qué les enseño este tipo de tablas? Porque cuando ustedes quieren establecer un predio apícola, es importante conocer la flora que se encuentra en la zona, en su zona de distribución. Entonces, ya que conozco la flora que se distribuye en los Tuxtlas y yo quiero poner un predio apícola, lo que hago es generar una lista de árboles que me brindan ya sea néctar o polen. Entonces ya tengo mi lista de plantas melíferas. Una vez que tengo mi lista de plantas melíferas, tengo que ver cuándo florecen y cuándo fructifican. Entonces, este es un pequeño ejemplo donde Annona reticulata fructifica en marzo y abril. Entonces ustedes pueden hacer este tipo de tablas, poner el nombre de la especie, los meses, y conforme ustedes vayan en campo, van viendo las especies y van llenando sus tablas. Y conforme tengan una base de datos más completa, pueden elegir las plantas que florecen en enero, las que florecen en febrero, en marzo, en abril. De este modo pueden hacer que su rancho, si de alguna forma no tienen las especies que florezcan de junio a septiembre, pues pueden buscar especies que se distribuyan en ese mismo ecosistema, que florezcan en esa temporada, y si tienen abejas, ya también tienen alimento para esas abejas durante esa temporada. Eh, ok, esta es una lista de plantas. Lo que sí quiero enfatizar es que si ustedes leen esta información y la apuntan, hay información para la fenología floral de Gliricidia sepim, el cocuite para Jalisco en enero. Sin embargo, en los Tuxtlas es en marzo, abril y mayo. Entonces sí tenemos que fijarnos en dónde estamos, hacer nuestra base de datos y comenzarla a llenar. Una vez que está eso, ¿cómo influye la fenología floral en los polinizadores? Bueno, en la derecha tenemos una eulaea. Esta abeja visita las flores de las vainillas. ¿Por qué? Pues porque a veces toma aromas, toma resinas, pueden tomar néctar de distintas flores, ¿no? En el caso de las orquídeas, pues toman aromas. También están las euglosas. Estas son las abejas metálicas. Pues obviamente la vaina de la vainilla no está al mismo tiempo que la flor, por lo tanto, durante la temporada de fructificación, las euglosas aprovechan los aromas que tienen las vainas para... Las euglosas no producen ceras ni nada de eso, lo tienen atrofiadas esas partes. Entonces necesitan generar aromas para poder atraer a la hembra de su especie porque son abejas solitarias. Y por otro lado tenemos a las abejas meliponas, muchas de ellas productoras de miel. Estas ya son abejas sociales que también visitan las vainillas, pero no está reportada como polinizadora. Eh, ¿Cómo se hace el diseño de un predio apícola? Lo que yo tengo que hacer no es poner un sistema agroforestal y silvopastoril y llenarlo de cajas como aquí a la derecha. Se ve bonito, pero yo lo que tengo que hacer es escoger especies que den alimento a mis abejas. Por lo tanto, tener un listado florístico de la región, establecer un ecosistema de referencia, es decir, si yo estoy en un bosque mesófilo, no meter, ¿para qué me sirve? Que si yo estoy en un bosque mesófilo, pues no escojo especies de una selva baja, ¿no? Para eso nos sirve el ecosistema de referencia. Después, elección de las especies objetivo, tanto de abejas, porque tenemos muchas especies de abejas en México, como de flora, y también planear la colecta y la reproducción de las plantas. Y pues planear los modelos de siembra. Aquí a la derecha pueden ver esta tabla donde ven la floración de las plantas y entonces podemos ver cómo se fluctúa a lo largo de un año la composición de especies que florecen. Entonces, si nosotros tenemos un rancho con esta curva de acumulación de especies, tenemos un rancho con néctar el año entero. Si no tenemos abejas, no aprovechamos ese néctar para miel, pero si lo tenemos, tenemos un producto extra. Y también los calendarios de colecta, ¿para qué son? Para no colectar a lo loco. Yo en enero sé a qué voy a ir a salir a colectar, ¿por qué? Porque significa dinero gastado.
Posteriormente, estos son los modelos de colecta. Ya que tengo las especies, conozco el terreno y todo, sé que tengo un terreno que no es homogéneo, es heterogéneo. Entonces, tengo ríos, praderas, colinas. Entonces, de acuerdo a la zona, yo elijo el modelo de siembra. Puedo hacer una restauración riparia, porque federalmente las zonas riparias pues, son federales, son territorio federal, perdón. También, pues, es cosa de restauración de ecosistemas, conservar el agua. Por otro lado, en las zonas con pendientes, hago curvas a nivel. Y por otro lado, si tengo problemas con los nortes o las uradas, pues hago barreras, rompevientos, o también puedo poner cercos vivos. Y finalmente, pues estos procesos promueven no solo el diseño de un predio apícola para mi beneficio como productor, sino que también promueven la rehabilitación de hábitat para polinizadores, porque yo sí aprecio estas estrategias donde se ponen hoteles para polinizadores y jardines para polinizadores, pero tengo una crítica particular, que es que se puso de moda. Ya no checan qué especies ponen, ponen lavandas, ponen de todo. Digo, un jardín está bien, pero ya a nivel macro eso no está bien. Y además, pues romantizan un hotel para polinizadores, cuando podríamos realmente restaurar el ecosistema del terreno y pues empezar a crear una conectividad en el paisaje. Es decir, si tengo manchones aislados de selva dentro de mi terreno, lo que podría hacer es que a través de los ríos o de las franjas establecidas por sistemas silvopastoriles, poder conectar esos manchones y crear corredores biológicos. Eh, por mi parte, sería todo. Seguiría el médico Tomás, nada más sería de abrir tu micrófono. Ok, ok. Gracias, biólogo Luis. ¿Sí me escucho? Sí, súper bien. Sí se escucha. Gracias, Buenas tardes a todos. Agradezco la invitación del biólogo Luis, del ingeniero Gumaro y, claro, de nuestro subsecretario, el médico Humberto Amador, por tomar en cuenta esta estrategia que es muy importante desde el punto de vista ecológico y desde del punto de vista productivo. También quiero agradecer a los participantes. He estado checando en este rato que hablaba el biólogo Luis, muchos compañeros y productores que han estado en otras charlas, y es grato verlos de nuevo por aquí, por este medio. Quiero iniciar también retomando un poco las solicitudes que han hecho los productores con las charlas anteriores sobre los talleres de capacitación, alguna información que nos han pedido sobre el manejo de abejas nativas, pero en particular los que han solicitado talleres de capacitación. Pues primero decirle que estamos en la mejor disposición. El tema es que a veces nuestra agenda de trabajo está algo saturada para acá, para la zona sur. Me refiero a el tema de manejo de abejas nativas, pero estamos en la mejor disposición para poder agendar en los próximos meses, y también pues tener en cuenta que es poco el tiempo que nos queda dentro de este programa, pero estamos en la mejor disposición. Quiero iniciar con esta parte que para mí es muy importante, que es la transición. ¿Cómo se logra hacer esta transición en la ganadería? Y lo que mencionaba el biólogo es muy claro. ¿Cómo podemos hacer restauración, conservación de suelo, de especies, de flora? ¿Cómo podemos dar alternativa a la ganadería para hacerlas más rentable? Pero quisiera yo iniciar con esto, porque esta ha sido la parte como más complicada dentro de los procesos del extensionismo.
para que nosotros podamos repercutir e intervenir un predio ganadero o una unidad de producción rural, la transición ha sido un poco complicada. Entonces, nosotros trabajando con los sistemas silvopastoriles y agroforestales, pues sí hemos dado alternativas, ¿no? Se ha dado como un espacio y donde el productor hace muy bien todas estas estrategias, principalmente los sistemas silvopastoriles, me refiero a una ganadería. Pero buscábamos, y nos llevó mucho tiempo, buscábamos una especie, un grupo un género más bien, que nos ayudara a hacer esta transición, que nos impulsara, que fuera una especie, una o dos o tres especies tractoras, en el sentido de generar estas alternativas dentro de las unidades de producción rural. Y lo conseguimos con el tema de meliponicultura. Las abejas nativas nos han ayudado a hacer esta transición más rápida, con mejor expectativa para el productor y una alternativa muy viable, ¿sí? Y me refiero a esto porque si echamos si vemos los antecedentes de todos los programas que se han establecido y que tienen que ver los programas de restauración, conservación y protección del medio ambiente, han sufrido muchos altibajos. Y ahí es donde nos ha preocupado, ¿no? Y en lo personal, con los sistemas silvopastoriles nos ha pasado donde se instalan y de pronto el productor no termina de entenderle, ¿sí? Y de sacarle un provecho a corto plazo, que ese es el tema, a corto plazo. Entonces las abejas nos han ayudado a hacer más eficiente esta transición a los sistemas silvopastoriles con un enfoque apícola. Cuando nosotros empezamos a promover los predios apícolas, como que no se entendía muy bien hacia dónde queríamos ir, pero prácticamente eso es un espacio que está ocupado por la ganadería, darle un manejo diferente. Y ahora que Luis habla muy bien y muy claro de lo que es la restauración con los sistemas silvopastoriles, la conservación y diversificación, los sistemas agroforestales, la sucesión ecológica, está muy claro, ¿no? Cómo lo podemos lograr. Y las abejas nativas nos han ayudado a este proceso para revalorizar, para atender a corto plazo las cuestiones económicas de una unidad de producción rural. O sea que hablamos que en el caso de los sistemas silvopastoriles, en este proceso de instalación, hemos encontrado que hasta en 6 meses, de 6 a 8 meses, tenemos sistemas silvopastoriles con un 30-35% de desarrollo. Y cuando se utilizan, pues esta cantidad esta diversidad, perdón, de especies de flora que tenemos en la región de los Tuxtlas y en el estado de Veracruz, pues nos facilita porque podemos utilizar como el cocuite, ¿sí? Que lo instalamos en los sistemas silvopastoriles en estante y que prácticamente al siguiente año está listo y está floreando. Entonces, eso nos ayuda más. Las leguminosas que instalamos y otras especies que se instalan dentro de los sistemas silvopastoriles nos ha ayudado a generar esta transición de una manera más confiable para el productor. Y bueno, entrando al tema ya en específico de las abejas nativas, pues podemos instalar en un sistema silvopastoril en un primer año de 10 a 15 cajas tecnificadas por hectárea, entendiendo que un sistema silvopastoril, cada curva a nivel, porque lo diseñamos a curva a nivel, entre curva y curva haya de 10 a 12 metros. Entonces, con la densidad de plantas, arbustos y árboles que se instalan en estos sistemas silvopastoriles, nos da como para esta carga de abejas por hectárea.
En algunos, pues hay sistemas silvopastoriles que están interconectados en estos corredores biológicos y pues podemos un poquito aumentar. La que sigue, por favor, Luis. Y bueno, claro, lo ideal para nosotros es que dentro de estos arreglos, tomando en cuenta el estado florístico, la identificación de los ecosistemas, que yo sé que Luis se enoja mucho por eso y que hace muchos corajes y tiene toda la razón. El ecosistema está donde vamos a desarrollar un predio apícola, identificar las especies que hay, hacer una buena elección de ellas, programar una colecta que sea eficiente y que sea también adecuada a las necesidades que tenemos o al diseño que vamos a instalar. Y por último, el modelo, ¿no? El modelo, hemos instalado varios predios apícolas con modelos diferentes, pero siempre tomando en cuenta que el objetivo es tener floración, y aquí lo ponemos muy claro, ¿no? Tener floración en las diferentes temporadas del año. Claro que tenemos una temporada bien marcada, una temporada multifloral bien marcada, donde está concentrado el mayor número de especies en floración, pero queremos también atender en esta barra las temporadas críticas para las abejas. Estamos hablando del invierno y principalmente el invierno, y luego en esta temporada seca, que bueno, ya lo mencionamos, este año para nosotros fue un parteagua, porque hoy sí pudimos contabilizar y registrar el efecto de las altas temperaturas. Entonces, estos diseños yo creo que son a la medida, no hay una receta porque eso es otro tema, y también reconozco que hay muchas iniciativas donde se ha generalizado modelos para todos los ecosistemas. Creo que tienen que ser a la medida, tomando en cuenta cada ecosistema, tomando en cuenta también las especies de abejas que estemos manejando y la necesidad que se tenga también para la ganadería. Entonces, si hablamos de un sistema silvopastoril que atienda la relación entre pastos, árboles y arbustos forrajeros, pero que aparte nos proporcionen una floración durante por lo menos las temporadas más críticas del año, pues es algo que realmente nos entusiasma mucho manejar los recursos naturales de esta manera. Damos una alternativa a la ganadería, hacemos restauración y a la par estamos contribuyendo a la parte económica con las abejas nativas. Entonces, para un poquito ir cerrando, solo quiero decir que la transición, poder capacitar a los productores, dar estas alternativas, pero bueno, en general podemos ver se ve muy bonito en documentos, se ve alentador, entusiasma hacer estos manejos, pero ya en práctica, en el campo, la verdad que sí tenemos grandes retos que atender. Creo yo, gracias Luis, creo yo que sí tenemos que estandarizar procesos también para evitar esta problemática, ¿no? Que se genera donde se hacen diseños, donde se emplean especies que no van de acuerdo al ecosistema ni a las necesidades que tiene el productor, ¿no? Solo porque están de moda, porque alguien las está promoviendo, y eso ha generado muchos problemas. Entonces, nos queda que hemos desarrollado en los últimos 6 años, lo que hemos implementado, valorizar el éxito, tomar en cuenta lo que ya tiene resultados, pero también es bien importante ver estas áreas de oportunidades donde falta mucho, falta estandarizar procesos y generar también un tema de capacitación más especializado para el tema de restauración y diseño de predios apícolas.
En la parte de la meliponicultura, compañeros, me queda claro que hemos logrado un avance importante en la capacitación. Tenemos muchos meliponicultores que traen 4 o 5 años con nosotros trabajando, que tomaron prácticamente todos los talleres, que hicieron un proceso de trampeo, que aprendieron a hacer sus trasiegos, que están manejando correctamente cajas tecnificadas y que ya tienen 2 o 3 años que están cosechando. Para mí eso yo creo que ya no es un pendiente con los productores que estamos atendiendo. El reto es cómo empezar a instalar estos predios apícolas, los sistemas silvopastoriles también, los sistemas agroforestales, que beneficien a la producción de mieles nativas y a la conservación de las abejas nativas. Es muy alentador porque ya venimos con una experiencia de varios años haciendo algunos ensayos. Recientemente visitamos un sistema agroforestal, Rancho La Poza, con la compañera Aurora, donde tenemos maderables de 10, 12 años y bien cacao. Y ahorita estamos platicando con el biólogo Luis instalar la vainilla, donde tenemos un gran número de cajas de meliponas de la especie de Scaptotrigona mexicana y pectoralis. Y bueno, toda esta integración, toda esta diversificación productiva, la verdad que da esperanza para los productores. Y podemos hablar, ¿no? Aquí me pone el biólogo una laminita que la verdad que me gusta mucho. Si hablamos de perspectivas y estrategias, a corto plazo, yo creo que tiene que seguir siendo el tema de capacitación, de sentarnos todos los actores, todos los productores y técnicos para poder estandarizar procesos, colaborar, llevar un plan, un manejo integral, conciliado con todos para que se ajuste a la necesidad de los productores. Y claro, pendientes el tema de estudios científicos sobre las meliponas, también identificar esta flora que cada vez está más restringida. Recientemente estamos instalando mucho el dagame, que está muy bien, pero tenemos que diversificar un poquito más, tener oportunidad, y qué bueno que los viveros, ahorita que hago referencia de esto, que los viveros tengan la capacidad de diversificar su producción, que atiendan también la necesidad apícola, que yo creo que es muy importante. Si necesitamos, es urgente seguir desarrollando predios apícolas porque vamos creciendo muy bien con el tema de meliponicultura. Y por ahí decían, ¿podemos manejar algunos números? Sí, tenemos números muy claros, ¿no? Tenemos más de 1,800 productores capacitados, atendidos directamente en el programa, que agarramos prácticamente de cero, ¿no? Gente que estaba interesada en la meliponicultura y que se ha ido sumando al programa de capacitación en el extensionismo pecuario. Pero también tenemos algunos números que nos preocupan, ¿no? En esta temporada tenemos registrada un poquito más de 1,400 cajas perdidas de Scaptotrigona mexicana, entre Scaptotrigona mexicana, pectoralis y nigra. Tenemos zonas bien identificadas donde pegó más esta situación de las altas temperaturas, pero también está relacionada con la falta de recursos para las abejas. Está relacionada directamente. O sea que podemos nosotros decir hoy en día que si tenemos abejas, si trabajamos las abejas meliponas, tenemos que trabajar a la par y de manera urgente los predios apícolas, los sistemas silvopastoriles, los sistemas agroforestales. Creo que esto nos va a dar mejor oportunidad, vamos a ayudar a conservar el bosque, las especies nativas, la flora nativa, pero le vamos a dar una oportunidad extraordinaria a las abejas. La que sigue, Luis, por favor. Y bueno, la verdad que quiero compartirles, hace un par de meses, en una zona muy marginada aquí en el sur de Veracruz,
y por eso está esta lámina, porque un productor nos compartió su experiencia, ¿no? Un productor que estaba en una situación pues realmente crítica económicamente, un lugar donde no tienen mucho territorio, mucho espacio de cultivo, pero tienen en la parte de la sierra todavía una cobertura vegetal importante. Y bueno, me comentaba que a partir de que empezamos a trabajar las abejas nativas, ellos consideran que han salido de como de este espacio, ¿no? Como de esta descripción que se les ha dado, ¿no? De comunidades en alta marginación, y se refería exclusivamente al tema de que tenía ya manejando más de 150 cajas de Scaptotrigona mexicana, y que le daba la oportunidad de tener pues una esperanza, un modo de vida diferente. Trabajo exclusivamente de ellos, capacitados por nosotros, pero el trabajo prácticamente de ellos, y solo se refería a esta parte, ¿no? Me refiero, y quiero ser muy puntual, a la parte que le da la posibilidad la meliponicultura a una familia de tenerla en traspatio y que pueda el generar o tener una mejor calidad de vida. A la fecha, eh, esta zona que manejamos, tenemos más de 600 productores ahí ya en un sistema de producción. El que menos, pues hablamos de 5 o 6 cajas, y el que más tenemos productores que cuentan hasta con 250 cajas en producción. Esto a través del extensionismo. El tema de capacitación, trampeo y los componentes de apoyo que la subsecretaría ha otorgado para este programa. Pero bueno, en general, eso es lo que quisiera compartir con ustedes, y volver a tomar el tema con los compañeros que están hoy en esta charla y que nos han solicitado los talleres de capacitación en sus municipios, en sus comunidades, o en sus sistemas de producción. Estamos para servirle. Necesitamos agendar con ustedes para poder cumplir con esta parte, y con nuestro coordinador, que es el ingeniero Gumaro, que es quien, ¿no?, también autoriza pues toda esta parte de capacitación. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, estamos para servirles. Gracias. Muchas gracias, médico. Muchas gracias, biólogo. Pues empezaré a comentar los mensajes que tenemos en el chat para que nos hagan el favor de responder las dudas. Y también, si alguien quiere tomar la palabra, puede alzar la manita ahí en las reacciones, y con gusto comentamos lo que ustedes necesiten. Y bueno, a ver, empezamos. A ver. Ay. Bueno, nos preguntan mucho acerca de la presentación. Déjenme decirles que terminando la sesión, voy a enviar el video de la sesión a los correos que se hayan registrado en el link que estuve poniendo. Y por aquí, Augusto Alvarado pregunta si pueden compartir las tablas de fenología, por favor. Les puedo compartir el formato en cómo se hacen las tablas y ya ustedes lo podrían ir llenando. Y si de alguna forma no saben no conocen el listado de plantas que tienen en su región, pues podemos colaborar entre las personas interesadas, sacamos un listado de floración y empezamos a llenar el área fenológica. Gracias. Dicen... Por mala suerte, la iniciativa individual es más fuerte que la colectiva para fomentar una coherencia paisajística. Bueno, sobre lo que decía hace rato el biólogo y el médico, nos comentan eso. Márquez Roberto dice, si hay algún manual en donde pueda ver la fenología conforme al área en donde cada quien vive.
Bueno, ya hay catálogos de flora, hay catálogos para muchos estados, particularmente la región del Bajío y Veracruz tienen bastante información debido a que está la flora del Bajío desarrollada y está la flora de Veracruz también desarrollada. Solo sí fíjense que sea la flora de la zona y no se dejen llevar por los nombres comunes, porque a veces una rosa morada en el Pacífico significa la Tebeboya rósea y una rosa morada acá en el Golfo significa el género Lonchocarpus, bueno, Longocarpus. Entonces, bueno, básense en los nombres científicos y busquen algo cerca a la zona donde están, porque sí llega a cambiar mucho la fenología de una misma especie. Muchas gracias. Eh, por aquí comentaba Rocío Jara hace un ratito, médicos, no se olviden de Soconusco, hace rato cuando daban los ejemplos de dónde estaban trabajando. Y de Bioparque preguntan, maestro Luis, si tiene usted algún email, o número de WhatsApp para que puedan comentar con ustedes algunos planes de reforestación que han estado trabajando y porque parece que quiere poner abejas de Apis mellifera. No sé si lo pudiera compartir en el chat. Bueno, claro, si es que se Ah, puede. ahorita lo comparto, sí, claro. Y ahí, bueno, me gustaría agregar esto. eh, en la apicultura generalmente se practica la transhumancia, que es estar cambiando de una zona a otra las colmenas para estar siguiendo la floración. El proceso que tienen aquí junto con el médico Tomás y los productores de la zona de los Tuflas es muy interesante porque las abejas no se practica la transhumancia, sino que ya se está promoviendo restaurar tu propio terreno. Entonces, bueno, es muy interesante que también los apicultores empiecen a ver estas posibilidades. Muchas gracias. Diana Alcaraz nos dice que gracias por compartirnos este curso. Y en el curso pasado se realizó un grupo de WhatsApp, pero no alcanzó a ingresar. ¿Será posible compartir el link para estar pendiente de los cursos? Claro, tenemos un grupo de WhatsApp de los cursos de ganadería. En un momento les comparto el link en donde pueden ustedes ingresar y ya ahí es donde regularmente pasamos las ligas de los cursos que se están brindando por parte de la Subsecretaría de Ganadería y también ya hay algunos por parte de la Dirección de Acuacultura. Entonces, con gusto, si pueden ingresar, ahí se los estaremos compartiendo. ¿Hay pregunta Zaira, ¿hay algún documento sobre la flora nectarífera y polinífera en el sur de Veracruz? Jesús Carranza, donde se pueda consultar también para poder reforestar. Pues así un manual como tal yo no lo he visto. Con el médico Tomás hemos desarrollado un listado florístico, no sé si lo podamos compartir, porque sí ha sido años de trabajo, eh, pero podemos sacar un listado de las principales especies melíferas, ¿no? Sí, mire, déjeme hacer un comentario. Eh, Tiene razón el biólogo Luis, ¿no? Es mucho trabajo de lo que se ha realizado en colaboración con el biólogo, este, pero creo que hay que empezar a trabajar con el tema de cada región, la gente que se dedica, los compañeros que se dedican a la meliponicultura, una de las cosas que estamos promoviendo es que observen, ¿sí? Aparte porque las floraciones se han desequilibrado drásticamente, ¿no? Este año se adelantaron en algunas especies hasta 2 meses, en otras un mes. Entonces, sí es bueno que empiecen a hacer sus propios registros, a ver la floración como más predominante, más abundante, y no solo buscar estos ecosistemas que están más establecidos, ¿no? Sino también observar los predios o los predios ganaderos, las zonas agrícolas, los bosques riparios, el bosque urbano es bien interesante, y hay que observar qué está floreando. Si, cuando las visitan las abejas hay que observar si están llevando polen o están llevando néctar, cuántas especies están visitando esta especie, ¿no? Entonces, yo creo que para fortalecer este acervo, este conocimiento de la flora néctar polinífera, tenemos que trabajar
He tenido, pues la verdad que con mucho agrado ver que muchos compañeros a través de los grupos de WhatsApp que tenemos en las regiones, dividimos el estado en 10 regiones, han subido y han compartido especies que para nosotros acá en el sur, no las teníamos registradas y que tienen una gran importancia. Creemos que el bosque alto, que el bosque que está establecido, tiene mayor riqueza y hemos encontrado que los acahuales, que el bosque que está perturbado, incluso para mí la orilla de las carreteras realmente representa un ecosistema de mucha importancia. Vemos no solo árboles y arbustos, sino también muchos bejucos que dan esta posibilidad y que también son fáciles de instalar, ¿sí? Como están en zonas muy deterioradas, están en zonas muy perturbadas, pues es interesante observar estas plantas que se desarrollan en estos suelos de mala calidad. Entonces, pues es la recomendación y claro, biólogo Luis, lo que tenemos acá ya más o menos de registro lo podemos compartir, aunque sería solo como una referencia, ¿no? Porque acuérdense de lo que decíamos, ¿no? Identificar estos ecosistemas por cada una de las regiones donde se localicen. Gracias. Gracias. Para sumar a este comentario, pues sí podemos compartir también la lista de especies, pero me parece muy interesante el punto en donde estamos actualmente, porque ya no solo estamos reproduciendo y manejando abejas, ya estamos empezando a ver el terreno, cómo manejarlo. Entonces, si pensamos de esa manera y entendemos que, por ejemplo, la especie de abeja que consumimos mayormente su miel, que es Lapis mellifera, la abeja europea, esa abeja es una sola especie y si visita 20 tipos distintos de flores durante ciertas temporadas, en México tendríamos 20 tipos de mieles, pero no solo tenemos esa especie que es exótica, que la trajeron los españoles, ya está naturalizada en México, tenemos de las 50 y tantas, casi 40, bueno, 49, casi 50 especies de abejas meliponas, aproximadamente 25 producen miel. Entonces, si ponemos a pensar que no solo es una especie de abejas, sino son casi 26, 27 especies de abejas, y esas 27 especies de abejas le sumamos el número de floras que hay, este rubro de la producción de miel está a punto de volverse muy especializado porque podríamos sacar mieles de diseño. Si tú diseñas tu terreno con ciertas floras, tú podrías proporcionar por temporada determinados tipos de mieles. Y el caso más renombrado a nivel internacional, pues es la miel de Macuna, no me acuerdo cómo se llama, pues que es una flor de Nueva Zelanda, un árbol de Nueva Zelanda, pues, al que le dan características importantes y sube mucho su valor. Pero si en México somos de los países más diversos en cuanto a flora, imagínense el número de mieles que podríamos diseñar. Compartimos a través del WhatsApp la información que nos soliciten y bueno, quédense con esta idea. Gracias. Muchísimas gracias. Shadik pregunta si se puede tener vainilla en traspatio y si tienen algún número de contacto. Ya dejé el número de contacto en el WhatsApp. Y si más que en el traspatio es en la región en donde estés. Si estás en una zona donde naturalmente la vainilla se da o puedes tú generar las condiciones, la diferencia va a ser que una te va a costar más para generar las condiciones y la otra es que prácticamente le necesitas dar sombra. Pero si ya vives tipo Monterrey o cosas así, pues no, tienen que ser zonas tropicales. Gracias. Karina Quiroz nos dice, ¿hay alguna posibilidad de que nos den algún taller de elaboración de hidromiel y elaboración de cremas para la piel con miel de abeja, entre otros, en línea o en presencial? Bueno, sobre hidromiel ya brindaron uno hace un tiempo, la licenciada Marta. Sin embargo, bueno, a través del ingeniero Gumaro y aprovechando que ahí está, haremos la petición con los compañeros para solicitar el curso de cremas también. Y Bueno, Augusto, nada más para tocar el dato de la hidromiel. Aquí con el médico hemos hecho trabajos con hidromiel. Es súper interesante ese tipo de proyectos porque
pues además de innovadores, sacan nuevos productos para los productos de la colmena, ¿no? Eh, entonces, bueno, recientemente conocí un proyecto de hidromiel de melipona y la verdad es un éxito súper grande y una cadena hotelera pues ya se encargó de comprar ese lote de producción. Entonces, pues yo le veo un mercado emergente en la producción de hidromiel. Gracias. Augusto Alvarado nos dice, ¿dónde podemos seguir capacitaciones en este tema? Bueno, el médico Tomás ya hizo el comentario acerca de que tendrían que solicitarlas a través de la Subsecretaría de Ganadería y Pesca. Pueden hacerlo vía correo electrónico. O bien, bueno, cuando se registran también hay una solicitud al final en donde dicen qué temas les gustaría que se impartieran. Ahí también lo podrían llegar a comentar. Si me permite, Inge. ¿Sí? Sí, mire, ahí sí me gustaría pedirle al ingeniero Gumaro, que es nuestro coordinador, digo por atender, porque veo que vuelven a solicitar casi las mismas personas los talleres de capacitación en su región, y que eso realmente este, puede dar mejores resultados para ellos, ¿no? Que los técnicos podamos hacerlo de manera presencial y no solo un taller no teórico, sino con la dinámica que ya traemos con el biólogo Luis, de hacerlo muy práctico. Sí le pediría al Inge Gumaro, si nos está escuchando, que él pudiera ver todas estas solicitudes y que pudiera agendar para que no quedara ningún pendiente con las personas que nos han acompañado en estas charlas, porque veo que ya son varias solicitudes que las pudieran agendar y ponernos de acuerdo nosotros, el coordinador con los técnicos y atenderlas para cumplir con esta parte. Gracias. Sí, gracias, médico Tomás. Por protocolo, hacemos esa actividad y la cubrimos sin problema. ¿Sale? Así lo hemos hecho durante los meses que hemos trabajado los temas virtuales. Gracias. Muchas gracias. Sara te pregunta, ¿tendrán algún catálogo de abejas para saber qué especie me conviene usar? Porque son 1850 especies y solo conocemos 2 o 3 especies si acaso. Sí, mire, una de las cosas que hacemos es precisamente en los talleres que damos en sitio, en campo, es poder identificar, ¿no? Primero el ecosistema, la vegetación, pero también hacer recorridos para poder identificar las especies de abejas nativas, de las que son de interés en la producción de miel, ¿no? Entonces, más que darles una alternativa así muy amplia de las 23, 24 especies que existen, es como ir al lugar, identificar y después de hacer este proceso, seleccionar 3 o 4, ¿sí? Dependiendo de las que tengan, que sean que su manejo sea más fácil, que se adapte a las necesidades o a lo que ellos requieran, pero tomar en cuenta también que las abejas pues generan una función, un servicio ambiental en la región. Entonces tomamos en cuenta la parte ecológica, el interés cultural o económico que quieran las personas y con eso podemos elegir. En general, así como algo así muy rápido, si dividimos como 3 ecosistemas, ¿no? La parte alta, la alta montaña, en los bosques mesófilos o bosques de niebla, y ahí si me equivoco me corriges, Luis, pero en estos ecosistemas encontramos que la Scaptotrigona mexicana y la Melipona bensi, aquí en la zona de los Tuxtlas, hasta 1200 metros sobre el nivel del mar, se desarrolla muy bien. La fulviventris, que es la foto que presentó el biólogo Luis ahí con la vainilla, es una especie que hace su nido en la tierra, le llaman miel de tierra, es una miel extraordinaria, y, y un género que es muy amplio, ¿no? El de las plebeyas y el de las nanotrigonas, me refiero en ese ecosistema, y de ahí hacia abajo, entre los 700 y los 400 metros,
en selvas altas perennifolias, pues un poquito más de diversidad, podemos encontrar la mexicana, la pectoralis, la nigra, la pulviventris, las cefalotrigonas, la nanotrigona perilamploide, este grupo de plebeyas que también está muy distribuido en estos ecosistemas, y hacia abajo en las zonas de bosque bajo, caducifolio, subcaducifolio, la Melipona belchi es donde más las hemos identificado. A lo mejor por la composición del ecosistema es más fácil encontrarla que en una selva alta. Y la pectoralis creo que es como la especie que es todo terreno, ¿no? Es muy fácil de su manejo, igual que la mexicana. Y luego hacia las zonas costeras, la pectoralis sigue dominando, un poco la fulviventris, y hay una especie que para nosotros es muy importante recuperar y trabajarla por el impacto que ha tenido principalmente en las zonas agrícolas y ganaderas, que es la cefalotrigona, que comúnmente se conoce aquí en la región de los Tuxtlas como yayagua. Es una de las abejas más grandes que existe del género meliponino, casi muy pegada a la Melipona belchi, nada más que esta es de color negro completamente. Es muy buena para producir miel, es muy mansa, es algo extraordinario manejar esta especie, ¿no? Entonces, pudiéramos compartirles, sí, un listado de las especies que manejamos y de las que existen, pero lo ideal es identificarla y luego hacer una planeación para saber cuál conviene mejor manejar en su región. Muchas gracias, médico. AM dice, gracias por la presentación. ¿Qué opina de la dispersión de semillas mediante drones? Creo que será para el biólogo Tello al principio. Pues creo que es una estrategia más para poder desarrollar procesos de restauración o de regeneración asistida de algún modo, ¿no? Creo que sí es una oportunidad para llegar a zonas de difícil acceso, porque pues obviamente quien restaura, pues suena muy bonito, pero hay veces que simplemente llevar la carga de plantas hasta la zona es lo más cansado y a veces toma días. Entonces, creo que hay más que el método para realizarlo, lo importante es elegir de manera adecuada las especies que van a ser, ya sea sembradas, germinadas, dispersadas, siempre tomando en cuenta la teoría de la sucesión ecológica. Si vas a una zona muy degradada, plantas pioneras; si está término medio, secundarias; si es muy conservada, pues de alguna forma, pues las especies pues, estadios más avanzados, ¿no? Que necesitan sombra. Y eso para, tanto para semillas como para abejas, ¿no? Entender la sucesión ecológica para ambos grupos. Pero en cuanto a esto de la siembra, pues me parece bien solo elegir bien las semillas y no creer nunca que algún método es la solución mágica, nada. Todo es una suma de procesos. Muchas gracias, biólogo. Y nos dice, por favor, ¿puede compartir los datos del productor para comprar sus productos? Gracias. Me parece que hace rato habían comentado de unos productores que estaban siendo muy exitosos. Entonces, me parece que fue el médico Tomás el que lo mencionó. Entonces, si tienen por ahí los datos del productor, ojalá los puedan compartir. Perdón, no escuché bien la pregunta al inicio. Ah, si pueden compartir los datos del productor para adquirir los productos que estaban comentando hace un rato. Ah, no, claro Sí, que de la sí. Ahí les cooperativa. dejamos el contacto para compartirles, así es. Pero mire, por ahí veo una pregunta bien interesante y que se relaciona con lo que el biólogo Luis dijo. No es que diseñemos mieles, ¿no? Ni es el objetivo principal en cuestión de hacer predios apícolas. No podemos restringir a las abejas que visiten o no una especie, ¿no? Lo que sí hacemos es que podemos dar como un porcentaje mayor con las especies de interés, con los néctares que para nosotros, no para las abejas, que para nosotros son de gran importancia, ¿no?
Claro que la abeja al último te puede ocupar, meter o aprovechar ese néctar, pues dependiendo de sus necesidades. Recordemos que la composición de los néctares es muy variable, que tiene características muy diferentes y dependiendo de la necesidad de la abeja, pues va a visitar esta especie. Lo que sí queremos es que en las temporadas más críticas, como en invierno, pues si tenemos una cobertura muy importante con especies como el dagame, por ejemplo, pues claro que vamos a tener posibilidad de cosechar en un porcentaje más alto eh, y cosechar mieles con estas características de este néctar. Lo ideal es que, bueno, el modelo y la composición florística de estos diseños pues tenga la mayor diversidad que sea posible por el tema de restauración, ¿no? Para mí me queda claro, lo estamos haciendo, tenemos predios donde el cerco vivos es predominante, el cocuite, el mulato, los las higueras, los amates, y por consecuencia, claro que encontramos en la primera cosecha, sí, porque la primera floración o las del cocuite, encontramos mieles con estas características. Y lo otro, de que la abeja pues que vuela muy poco, ¿no? Que puede recorrer poco territorio, así es, no tan poco como 100 metros, pero sí hemos identificado que hasta 800 metros pueden recorrer las abejas nativas. En el caso de Bates y el caso de Cefalotrigona son las que pueden recorrer más territorio. Espero haya contestado su pregunta. Yo creo que sí, médico. Muchas gracias. Y bueno, nos pregunta María Luisa, ¿cómo saber qué extensionista nos puede apoyar en el municipio? Bueno, en Tlaxcoyan, ahí me comenta que está el doctor Heriberto Rafael Vidal Limón. Entonces, si pudieran dejarnos sus datos, ya sea por aquí o si están en el grupo de cursos de ganadería, sin problema nos pueden mandar sus datos en un mensaje y le compartimos el contacto del compañero. Karina Quiroz nos pregunta, bueno, en Jalapa, ¿quién nos puede orientar para la elaboración de cajones para abejas? Mire, y que ahí con el tema de las cajas tecnificadas, igual, platicándoles un poquito cómo nos organizamos para iniciar, ¿no? Acuérdense que las abejas, el tema de abejas, nosotros nos ajustamos a su calendario, ¿no? No es que nosotros hagamos un calendario y las abejas se ajusten a lo que nosotros traemos de planeación, y más ahora con este cambio de las temperaturas y la floración, pues estamos así también como un poco distanciados nosotros, pero más o menos en orden. En noviembre nosotros siempre empezamos el tema de capacitación a nuevos y seguimiento a los meliponicultores que ya traen 3 o 4 años con nosotros trabajando. Y el tema de capacitación tiene que ver al inicio con el diseño de cajas tecnificadas. Manejamos 3 tipos de cajas, 3 modelos de cajas tecnificadas. Una para abejas grandes, que prácticamente son 2 tamaños. Otra para abejas medianas, que son las del género Scaptotrigona, y otra para abejas pequeñitas, que son plebeyas y nanotrigonas. Y estos 3 modelos son bajo este manejo, ¿no? Que también quiero decirle que ahí nosotros, junto con varios productores y extensionistas, hemos hecho algunos arreglos a las cajas que han favorecido al manejo tecnificado de las abejas. Entonces, hablemos que en noviembre empezamos a dar todos estos talleres para prepararnos también con el tema de trampeo, fabricación de trampas, porque en enero y febrero empezamos a instalar trampas. Iniciando el proceso de instalación de las trampas para las abejas nativas, tenemos que tener lista a la par el tema de cajas. Ahí quiero mencionar que la subsecretaría instaló 5 carpinterías en el estado, carpinterías que como
objetivo principal es diseñar y fabricar cajas para la apicultura, tanto para apis melífera como para meliponas. Están distribuidas en el sur, está una en Hueyapan, una en San Andrés, la otra está en Isla, la otra en Santiago Xochiapan, una está en Misantla, y bueno, yo creo que son todas. No sé si se me pasó una por ahí, pero el objetivo de que estos talleres de capacitación se les pueda enseñar a los productores a diseñar y a construir sus cajas. Aunque la subsecretaría tuvo un componente de apoyo con cajas para productores, pues la verdad que no es suficiente porque hay un gran número de productores y aparte de que está subiendo el tema de divisiones, ¿no? Le voy a poner un ejemplo, un productor aquí en Miguel Hidalgo, ¿no? De los productores más con mayor constancia, que tiene alrededor de 150 cajas. Imagínense el próximo año si divide esas 150 cajas por la exigencia, la necesidad de, perdón, que divide esos 150 núcleos, pues la necesidad y la exigencia, pues es realmente importante de cajas, ¿no? Entonces, lo mejor, lo ideal es que el productor aprenda a diseñar y hacer sus propias cajas. El diseño lo hemos adecuado, ¿no? Y no quiere decir que ese tiene que ser, porque también hemos tenido algunas críticas, ¿no? Y algunas observaciones de que si la caja tiene que ser de ese tamaño, si tiene que llevar las divisiones, si el alambre, si el acetato, si los dos orificios. Y bueno, hay muchas observaciones, el grosor de la madera, el tipo de madera. Claro que hay muchos factores que hay que tomar en cuenta, pero para nosotros lo que hemos manejado y el tiempo en que lo hemos manejado nos ha dado ciertos resultados. Pero están también ahí, no están estas posibilidades de hacerle mejora a las cajas tecnificadas. Lo que sí es cierto es que hemos podido sacar, yo creo que más del 60% de lo que estaba en cajas rústicas y en jobones, que eso sí era un problema grandísimo. Se estaba perdiendo muchas abejas, se estaban perdiendo muchos núcleos porque se cosecha muy mal, se divide muy mal y se arriesgan estas colonias. Y a la fecha hemos intervenido con muchos meliponicultores, hemos pasado sus núcleos a cajas tecnificadas, donde el manejo es más seguro, más eficiente y también tomando en cuenta el tema de la cosecha. Y es un comentario que lo quiero hacer muy rápido, porque en algunas regiones hay mucha miel que no se ha podido comercializar porque está contaminada. Y eso realmente es triste porque la meliponicultura es un proceso algo largo y se tiene que tener mucha paciencia y mucho manejo para que al final del día se haga una mala cosecha por el tipo de caja. Pues la verdad que esto es algo muy triste y que pega directamente a la economía de las familias. Entonces, quiero decir que las cajas tecnificadas nos ayudan a evitar estos riesgos y recientemente pues estamos adquiriendo unos extractores eléctricos de excelente calidad, comprobados, que nos van a ayudar mucho al tema de la higiene y el control de las mieles nativas. Gracias. Muchísimas gracias, médico. Tenemos un último comentario. Bueno, es una pregunta para los dos, me parece. Dicen, ¿qué opinan sobre el desplazamiento que las abejas apis mellifera ejercen sobre los polinizadores nativos? Bueno, como vi que Luis se quedó callado, pues voy a Ah, no, contestar. primero tú, ya yo respondo también. Es un tema que realmente eh, es difícil abordar, ¿no? Aunque es claro para nosotros, pero es difícil abordar por varias condiciones. Algo así como hace unos días nos tuvimos la oportunidad de que nos hicieran una entrevista, una televisora de cadena nacional y preguntaban acerca de la miel china. Y la persona que nos hacía la entrevista nos dijo que es un tema que casi ningún gobierno o ninguna asociación de apicultores quiere abordar, ¿no? Es algo igual, ¿no? El tema de la apis melífera, y es una buena pregunta.
Y es claro, ¿no? Claro que sí, compite y desplaza no solo a las abejas nativas, sino a todos los polinizadores. Y eso lo hemos comprobado en campo, ¿no? Y lo hemos comprobado de dos maneras. A mí en lo particular, yo manejo alrededor de 500 cajas, hace como 4 años, 5 años más o menos, de lo que mencionaba el biólogo Luis, de los apicultores que hacen transhumancia, pues me llegaron por ahí, me colocaron alrededor de 300 cajas de apis melífera, al parecer venían de Puebla, y me las instalaron a no más de 1 kilómetro, 1,5 kilómetros máximo, ¿no? Y bueno, ese año y el siguiente, porque no solo te repercute ese año, eso es bien importante señalar, porque ellos dicen, que solo vino una temporada de floración, de mayor floración y me fui. Pues no, el resultado es garrafal, es muy, el impacto es muy importante en las meliponas. Solo coseché un 20% de lo que normalmente cosechaba yo con esas cajas y en esa zona. Y pues claro, es muy fácil comprobar que sí hay una competencia por el recurso. Y la otra, pues es que no solo se compite por el recurso, ¿no? Ojalá y los apicultores dejaran todo ese recurso, toda esa energía, toda esa miel que se quedara en la zona, pero le agregamos un problema extra. Toda esa energía que sale en miel, y que esa miel la necesitaban los polinizadores nativos para generar sus servicios ambientales, se lo quitas y le agregas todavía una problemática extra. Se va para otro estado, se va para otro lugar. O sea que el recurso que tendría que quedar para los nativos o para los que viven en esta región, pues desafortunadamente se va. Ese es un impacto también bien fuerte, pero el que más me preocupa es que los polinizadores necesitan toda esa energía, necesitan tener todo ese néctar para poder almacenarlo, en el caso de las meliponas y las que no almacenan miel, tenerla disponible durante todo el año para seguir alimentándose, ¿sí? Y me refiero a polillas, a mariposas, a colibrí, a, a murciélagos y a todas las abejas que necesitan de ese néctar. O sea que el impacto es por dos lados, ¿no? Y claro que compite la apis mellifera. Y le sumamos el tema de que si no regresa ese néctar, si no ponemos disponibilidad de ese néctar, de esa energía, pues vamos a tener un impacto en la polinización y directamente en la renovación que tiene que tener los bosques y selvas. Muchas gracias, médico. Bueno, yo para responder nada más esa de rápido, pues particularmente yo como biólogo, mi formación era un poco más purista hacia la conservación. Sí, las primeras veces me escandalizaba un poco y le apostaba toda la conservación y un poquito me escandalizaba con lo productivo, pero también nos tenemos que poner en el contexto de que estos sistemas productivos son la base de manutención de muchas familias. Entonces, si nos ponemos en el contexto de que la apicultura y la meliponicultura, comparar producciones, pues de alguna forma la apis produce más. Sin embargo, la melipona, su miel es de mayor calidad. Entonces, pues es poner las cosas en equilibrio. Por un lado, pues promover la meliponicultura y conservar a los polinizadores nativos y proteger sus áreas de distribución y además contribuir con el diseño de predios apícolas, pero también empezar a desarrollar estas estrategias donde los apicultores empiecen a restaurar ecosistemas, porque esa parte es la difícil de esto. O sea, la meliponicultura ya está restaurando. Ya en Veracruz la meliponicultura no funciona sin restauración. La apicultura es la que nos falta. Y lo que pasa es que muchas veces ni siquiera son veracruzanos. Entonces es como si yo pongo 30 cajas de meliponas y me llega alguien de Tlaxcala de Veracruz con 10,000. Aunque el terreno sea mío, las abejas no reconocen límites y se meten las abejas del que apenas llegó a quitarme el polen, el néctar, y como dice el médico, se queda sin recursos, las abejas nativas, se queda sin recursos la región, y pues además el dinero se lo llevan a otras zonas. Entonces hay que llegar a un equilibrio en producción y pues empezar a regular
tanto la llegada de colmenas a los municipios como en los procesos de manejo de la apicultura para poder empezar a diseñar predios apícolas. Sí, y claro, también, Luis, enfatizando que el sistema producto miel en el tema de apis mellifera es muy importante. Genera mucha economía y hay un mercado bien establecido. Es la especie que está regulada, está bajo norma, tiene una ley. O sea, el sistema está en función, ¿no? Y es muy importante porque también representa un ingreso y mueve la economía en el estado de Veracruz. Éramos de los primeros lugares, no sé hasta dónde hemos caído, creo que el tercero o cuarto por ahí, pero no quiere decir que no repercuta, ¿no? Para los polinizadores. Y volvemos a las soluciones, ¿no? Si queremos hacer apicultura o meliponicultura, pues tenemos que tener más bosques y selvas. No estamos descubriendo el hilo de nada y la fórmula es bien sencilla. Tenemos que trabajar en restaurar e instalar predios apícolas, porque también a los apicultores les cuesta y cada día les cuesta más mover sus abejas. Hay riesgos sanitarios, hay riesgos de inseguridad y incluso ha habido enfrentamientos por algunas zonas de importancia para los apicultores. Entonces tenemos que llegar, es cierto, a regular, pero para mí creo que la solución definitiva es que los apicultores empiecen a hacer bosques y selvas. Si no trabajamos en ese sentido, pues difícilmente podemos pensar que la apicultura y la meliponicultura puede crecer. Sería todo, gracias. Muchas gracias a ambos. Por aquí hay, bueno, gracias médico por haber puesto su número en el chat. Y bueno, Gustavo Domínguez Montalvo dice que si puede facilitar el nombre o modelo de los extractores de miel que mencionó hace un momento. Y por otra parte, Roberto Márquez pregunta también si tienen los teléfonos de las carpinterías que mencionó hace un ratito. Sí, miren, los extractores no es una marca, lo diseña un productor de la península, de allá por Mérida, de Guizantún a 1 hora y media, 2 horas. Él los fabrica, ¿no? Y el costo es de 3,000 pesos por cada extractor. La capacidad es de 3 litros, o sea, el tanque receptor es de 3 litros. Puede trabajar de manera dual, de corriente directa o o con batería. Incluso le mandamos a pedir ya unos que traigan un panel solar, porque bueno, la mayoría de nosotros tenemos nuestras abejas donde no hay corriente, ¿no? Y el tema de baterías, pues siempre es algo complicado cargar mucho peso en la montaña. Con gusto, cuando inicie la temporada de cosecha, la próxima temporada, podemos subirles videos y que vean el diseño, incluso lo pudiéramos replicar en uno de nuestros talleres que ofrecemos como extensionistas en la subsecretaría. ¿Y la otra cuál era? ¿Qué? Perdón. Hablaba acerca de si tenían el directorio de las carpinterías. Ok, las carpinterías. Sí les puedo compartir. Me escriben por mi WhatsApp y les paso, dependiendo de la región donde estén, les podemos compartir el nombre del responsable de la carpintería y su teléfono. Gracias. Muchas gracias. Esperanza Reyes Carrión dice, disculpe, ¿qué tan cierto es que las abejas nativas ayudan en ocasiones a las apis a polinizar ciertas especies de flores en las que no podrían entrar? Y hay otra pregunta de Roberto Márquez, dice que si hay algún estudio en donde se indique cuál sería la distancia entre un meliponario y un apiario y si se modifica esta distancia dependiendo de la densidad floral. Sí, bueno, no es que las meliponas ayuden a las apis o las apis a las meliponas. Las meliponas tienen una capacidad, al ser más especies, pues tienen mayor capacidad de polinizar. Y pues su morfología y su distribución
que es un poquito más amplia, pues le permite trabajar y visitar más especies que el Apis mellifera. Incluso hemos notado que hay estructuras, hay flores que tienen un diseño muy alargado, donde la abeja ni la apis ni la melipona puede llegar al néctar, y las meliponas lo que han hecho es, en esta adaptación, es perforar la base de la flor y por ahí extraer el néctar. Eso no lo hace la apis mellifera. Y recientemente, pues, hemos observado varias cosas muy interesantes, ¿no? El tema de que las abejas meliponas no solo pueden extraer néctar, sino también aprovechan los azúcares de las plantas, ¿no? Muerden la corteza de la planta, de algunas plantas, no de todas, que segregan estos azúcares y los aprovechan las abejas meliponas. Pero también, claro, la apis mellifera tiene algunas ventajas, ¿no? Como el extraer azúcares y alimento de las frutas, directamente de las frutas. Y bueno, lo vemos en la temporada de mango, ¿no? Que acaba de pasar, donde la apis mellifera es, en esta adaptación, pues, utiliza muy bien el mango. De hecho, algunos apicultores aquí en la región están haciendo estos jarabes con pulpa de mango para alimentar a apis mellifera. Pero bueno, está más o menos así. ¿Y la otra cuál era, Inge? Perdón. Si hay algún estudio en donde indique cuál sería la distancia entre un meliponario y un apiario, y si se modifica esta distancia dependiendo la densidad floral. Mire, eso es bien importante y eso tiene que ver con la regulación, lo que estamos mencionando. Hay que regular y para regular, cada apicultor tendría que registrar su sitio de pecoreo para que pudiera estar bien identificado. Nosotros no podemos registrar nuestros sitios de pecoreo porque el tema de melipona no está regulada, no está dentro de la ley apícola y por consecuencia no tenemos estas normativas. Pero estamos haciendo un esfuerzo bien importante entre los meliponicultores, ¿sí? Nosotros tenemos un cálculo de 40 cajas por hectáreas en bosques bien establecidos y de ahí hacia abajo, ¿no? Bosques perturbados, acaguales, zonas de cultivo, bosques urbanos. Hemos calculado hasta cuántas cajas, cuántos núcleos nos aguantan por hectárea. Pero como referencia en bosques bien establecidos, hasta 40 cajas por hectárea. Entonces, a partir de ese número podemos calcular, ¿no? De qué distancia. Lo que evitamos es concentrar también abejas. Entre nosotros hay como reglas bien establecidas, ¿no? No concentrar, no hacer una granja de abejas, dispersar las abejas en el territorio para que sigan cumpliendo con su función de polinizar, de los servicios ambientales, y haya esta, pues, como mayor capacidad, ¿no? De aprovechar el territorio también. En cuestión de apis, que ese es un esfuerzo que tendremos que hacer en los siguientes años, es que podamos ingresar a la meliponicultura, a la ley apícola, empezar a hacer las regulaciones y cruzar esta información, las zonas de pecoreo que ya están registradas para apis mellifera, con las zonas de pecoreo. Pero así, al momento, creo yo que tendríamos que zonificar también, ¿no? Es bien importante. Pero también quiero hacer referencia, la apis mellifera prácticamente está distribuida en todos los bosques y las selvas en México, ¿no? No solo en sistemas de producción, sino en nidos naturales. O sea que también tenemos que tomar en cuenta que prácticamente sería imposible regular en este momento como el territorio. Es una especie que está muy distribuida y lo que hemos observado que genéticamente las que están más africanizadas son las que están en los bosques y en las selvas. Me refiero a apis mellifera, ¿no? Entonces, pues tenemos un trabajo muy importante todavía por delante que hacer. Muchísimas gracias, médico. Y gracias, biólogo. Gracias por su ponencia tan interesante, a todos los que participaron de esta reunión. Y antes de ceder la palabra al ingeniero Gumaro,
me gustaría compartir con ustedes las invitaciones de los talleres consecutivos. El día de mañana, el biólogo Tello nos va a hacer el favor de compartir con nosotros el curso Agroecología y Ganadería Sostenible para la Conservación a las 5 de la tarde. Son todos bienvenidos. Ojalá se gusten conectar para seguir escuchando al maestro Tello. Y la próxima semana, el viernes 2, tenemos la participación de la ingeniera Mariela Flores Amudio con el tema de elaboración de sales y bloques nutricionales alternativos en ganadería bovina, también a las 5 de la tarde. Y el día jueves se habla acerca de la importancia e inclusión de la mujer en la ganadería veracruzana, también a las 5 de la tarde y por parte de la ingeniera Mariela. Así que los esperamos la próxima semana, no se lo pierdan. Y sin otra cosa que agregar, le cedo la palabra al ingeniero Gumaro, por favor. ¿Nos escucha? Ahora sí, bien. Creo que debemos reconocer que todos tenemos una deuda con el medio ambiente. Este año particularmente fue muy difícil para todos, en principio por el calor, pero también por la falta de agua. Lo dijo el médico, se trata de reforestar, pero atrás de esto también hay una oportunidad de negocio ya probada que se ha trabajado mucho durante este sexenio, gracias a los recursos que ha destinado el gobierno del estado y la Subsecretaría de Ganadería a este sector de la meliponicultura. Por supuesto que aquí se trabaja de la mano, el biólogo Tello trabaja mucho el tema medioambiental, muy eficiente, conoce bastante, igual que el médico Tomás, un apasionado en el tema. Hay mucha evidencia, hay mucho trabajo, se está dejando mucha historia. Y como lo dije, atrás de esto hay una oportunidad de negocio. Se trata de mejorar el medio ambiente, pero también de mejorar nuestra economía. En los eventos que asiste el médico Humberto, el subsecretario, habla de que todos tenemos una capa que no se ve, porque todos sabemos lo que tenemos que hacer para estar bien. Si esta es una oportunidad de negocio, vamos a trabajarla, vamos a reforestar, vamos a mejorar nuestra economía y vamos a ser felices. Muchas gracias. Gracias, bióloga Candia. Gracias, biólogo Tello. Gracias, médico Tomás. Y gracias a todos ustedes que nos dedicaron esta tarde. Mañana tenemos otro evento, también es muy bueno. Cada jueves y cada viernes, como es costumbre, los esperamos. Gracias, buenas tardes. Oh, gracias.